Muy buenas tardes, bienvenidos a El Cierre del Dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a revisar en pantalla de qué manera cerró el dólar en Colombia. Les cuento que los precios del petróleo cayeron drásticamente el martes, después de que el secretario de Energía, Chris Wright, dijera que la Armada escoltó un petrolero a través del estrecho de Hormuz. El petróleo crudo estadounidense cae un 15% a 79,96 dólares por barril. El Brent, índice de referencia mundial, baja 13,18% hasta los 85,92 dólares por barril. Las caídas se produjeron después de que el petróleo subiera brevemente hasta casi los 120 dólares el lunes, abro comillas. La Armada de Estados Unidos escoltó con éxito un petrolero a través del estrecho de Hormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados globales. Esto fue lo que dijo Wright en una publicación en redes sociales. Al parecer, la publicación fue eliminada posteriormente. CNBC se comunicó con el Departamento de Energía y la Casa Blanca para solicitar comentarios. La Agencia Internacional de Energía celebrará una reunión extraordinaria el martes para debatir la posible liberación de reservas de energía. Los más de 30 Estados miembros son economías avanzadas de Europa, América del Norte y el noreste de Asia. En conjunto poseen 1.200 millones de barriles de petróleo en reservas. Y así las cosas, luego de revisar esta información, vamos a ver, o en medio de este contexto, de qué manera finalizó el dólar exactamente en pantalla y cómo podemos observar. El dólar en Colombia tuvo un precio de 3.697, rompiendo esa racha de los 3.700 en los que se había logrado mantener en jornadas pasadas, y hoy, después de la caída en los precios del petróleo, observamos que este es el valor que registra al cierre de la jornada, 3.697, lo que quiere decir que el dólar operó a la baja, aunque en las primeras horas llegó a mantenerse todavía sobre ese pico de los 3.750 pesos. Observemos entonces en la apertura de hoy, el valor fue de 3.730, osciló en un mínimo de 3.692 y un máximo de 3.750 para arrojar un promedio de 3.730 pesos. Respecto a las transacciones del día en comparación con la jornada pasada, aumentaron un poco más, teniendo en cuenta que ayer las transacciones no subieron más de las 2.000 operaciones y hoy ya vemos que se sitúan por encima de ese valor. Y a propósito de del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Ayer, en contra de todas las expectativas, el precio del dólar y del petróleo cambiaron de dirección y bajaron. ¿Y por qué se dieron estos movimientos? Comencemos con el petróleo. Los países del G7 dejaron abierta la puerta de liberar reservas estratégicas de petróleo y coordinar acciones con la Agencia Internacional de Energía, lo que redujo el temor a un shock prolongado de oferta y calmó el mercado, lo que hizo que muchos inversionistas tomaran utilidades, haciendo retroceder el precio desde máximos. Al bajar el nivel de nerviosismo y tener una menor percepción de riesgo, de desabastecimiento, se volvió a generar el apetito por el riesgo, lo que debilitó el dólar no solo en Colombia, sino contra las principales monedas del mundo. A todo esto se le suman las declaraciones de Donald Trump, que dice que la guerra está prácticamente terminada, en donde destruyeron 5.000 objetivos en 10 días, y que está pensando en tomar el control del estrecho de Hormuz para garantizar la seguridad de los suministros de petróleo, declaraciones que fortalecieron en parte de tranquilidad al mercado. Pero en Colombia el descenso del dólar fue mayor gracias a que hubo una reacción positiva a las elecciones legislativas, ya que se interpretaron como una señal de mayor equilibrio institucional, en donde un Congreso dividido es visto como contrapeso de poder. Y al tener señales positivas y tener vivo el carry trade con tasas tan altas que tenemos en Colombia, se ven flujos para invertir. Por el lado del dólar en Colombia, ayer de nuevo volvió a bajar, aunque también continuó mostrando volatilidad. Abrió bajando y operó toda la jornada cerca de niveles mínimos y al final volvió a subir un poco. Abrió en 3.780, también fue el precio máximo de la jornada, y cerró 13 pesos abajo en 3.767.
La fluctuación de la jornada fue bastante amplia, de 52 pesos, ya que el mercado visitó el precio mínimo de 3.728,50. Se operaron 1.312 millones de dólares y el TRM para hoy es de 3.795,55, donde bajó duro 50 pesos con 71 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.780, la figura de 3.800 y 3.807, como soportes 3.748, 3.728 y 3.710. Las monedas fuertes también ganaron valor, el euro opera en 1.1618, la libra en 1.3428 y el yen en 157,68. Por el lado de las monedas de la LATAM, la que más se fortaleció fue nuestro peso, pero aparte de nosotros también se fortalecieron el peso mexicano y el real de Brasil. En el plano internacional, el dólar se tomó un respiro el martes mientras los inversores oscilaban entre las esperanzas de una desescalada en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las preocupaciones de que ese optimismo pudiera ser prematuro. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra podría terminar mucho antes del cronograma que estableció inicialmente, pero amenazó con intensificar los ataques si Teherán bloquea los envíos de petróleo desde el estrecho de Hormuz. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán desestimó los comentarios de Trump como tonterías y dijo que el bloqueo continuaría hasta que terminen los ataques de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, las acciones avanzaron y los precios del petróleo retrocedieron desde sus máximos de más de 3 años, lo que subraya lo ansiosos que estaban los inversores por aprovechar cualquier indicio de buenas noticias. Y así las cosas, el DXY se comporta de la siguiente manera, con una baja del 0,04%, recordando que en la sesión anterior oscilaba entre los 99 y hoy vemos que hoy se sitúa en ese valor sobre los 98, cada vez más lejos de los 99, teniendo en cuenta pues ese contexto especialmente más geopolítico que macropolítico y pues a la expectativa también de ese dato de inflación de Estados Unidos y cómo vaya a afectar eso en las expectativas de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y en otras noticias, el petróleo moderó su alza el lunes tras una disparada que impactó en las bolsas mundiales y Wall Street logró cerrar en verde gracias a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo que la guerra con Irán está prácticamente terminada. El petróleo moderó su alza el lunes tras una fuerte disparada que sacudió a los mercados globales, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra en Irán está prácticamente terminada. Tras subir alrededor de un 30% durante la jornada asiática, el Brent y el West Texas Intermediate redujeron sus ganancias y retrocedieron por debajo de los $100 por barril. El Brent cerró con una subida del 6,8% a $98,96 barril, mientras que el WTI ganó un 4,3% a $94,77 por barril. En Wall Street, que había iniciado la sesión con caídas superiores al 1%, los índices terminaron al alza. El Dow Jones subió 0,50%, el Nasdaq 1,4% y el Standard & Poor's 500 0,8%. Los precios del petróleo se han elevado ante los bombardeos de Irán a instalaciones petroleras en países del Golfo en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos, así como la preocupación del mercado se centra en el estrecho de Hormuz, un paso estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y cuya navegación está prácticamente bloqueada. Mientras continuamos la operación Furia Épica, también nos centramos en mantener el flujo de energía y petróleo al mundo y no permitiré que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener el suministro de petróleo global. Y si Irán hace algo para lograrlo, será golpeado a un nivel mucho más duro. Eliminaré esos blancos que fueron fáciles y que mencioné antes. Los eliminaremos tan rápido que nunca podrán recuperarse. Nunca. La tensión también aumentó tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo iraní.
Antes de las declaraciones de Trump, la Comisión Europea advirtió que si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y continúan las perturbaciones en el estrecho de Hormuz, así como los ataques a infraestructuras energéticas del Golfo, el mundo podría enfrentar un fuerte shock de esta inflación, con alta inflación y estancamiento económico. Y en otras noticias, las empresas mexicanas urgen a que en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se eviten medidas unilaterales como los aranceles impuestos por Donald Trump que erosionan el acuerdo, según un informe oficial presentado este lunes. En voz de Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Las empresas mexicanas pidieron el lunes evitar medidas unilaterales en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ante el riesgo de que decisiones como nuevos aranceles debiliten la integración regional. El acuerdo, vigente desde 2020, será evaluado este año por primera vez. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó que las empresas reclaman mayor certidumbre para competir frente a otros mercados del mundo. Los países de Asia se están integrando mucho más rápido y sus reglas no están cambiando, se están perfeccionando. Entonces, también se dijo en las consultas, creo con razón, que no nos podemos dar el lujo de introducir elementos estructurales de incertidumbre en la relación entre los tres principales socios, cuando estamos compitiendo con países con niveles de certidumbre muy elevados. Un informe oficial presentado el lunes, elaborado a partir de consultas con representantes de 30 sectores industriales, señala que acciones como los aranceles al acero y al aluminio o cuotas antidumping a productos como el tomate contradicen el espíritu del tratado y podrían erosionar la integración alcanzada. El presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado medidas arancelarias y advertencias incluso de abandonar el pacto. Por ello, empresarios y autoridades buscan que la revisión del acuerdo refuerce la integración regional y reduzca la dependencia de insumos provenientes de otras regiones. Para Ebrard, mantener reglas claras será fundamental para que Norteamérica no pierda competitividad frente a otras economías. No podemos estar haciendo o discutiendo reglas básicas todo el tiempo, simplemente porque eso va a ser una de las desventajas principales autoimpuesta en relación a otras regiones del mundo. El TEMEC es clave para la economía mexicana. Estados Unidos es el destino de más del 80% de sus exportaciones. Ambos países ya anunciaron una primera ronda bilateral de conversaciones el 16 de marzo, mientras Canadá también inició contactos sobre la revisión trilateral. La revisión del TEMEC ocurre en un momento en que Norteamérica busca forzar sus cadenas de suministro frente a la competencia global, mientras sectores estratégicos como el automotor, químico y de semiconductores advierten sobre la fuerte dependencia de componentes producidos fuera de esta zona comercial. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios el martes, ya que los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Donald Trump advirtió que Irán sería golpeado 20 veces más fuerte si intentaba detener los envíos a través del estrecho de Hormuz. Abro comillas, si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Hormuz, será golpeado por los Estados Unidos de América 20 veces más fuerte de lo que ha sido golpeado hasta ahora. Cierro comillas, esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su red social. El lunes en Estados Unidos, Trump había señalado previamente que el conflicto con Irán podría terminar pronto, lo que provocó una caída del 10% en los precios del petróleo antes de reducir las pérdidas. Sin embargo, los precios del petróleo redujeron sus pérdidas el martes, superando los $90 por barril. Los ministros de energía del G7 tienen previsto reunirse virtualmente más tarde para discutir una posible liberación de reservas de petróleo de emergencia para abordar las interrupciones del suministro provocadas por la guerra con Irán. Esto fue lo que dijeron algunas fuentes a CNBC. Las conversaciones se produjeron después de que los ministros de finanzas de ambos países se reunieran para considerar la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas, aunque no se llegó a ninguna decisión. Las conversaciones entre los Estados miembros han sido positivas y, según las fuentes, añadieron que cualquier liberación coordinada probablemente se produciría tras la reunión de ministros de energía. En una declaración emitida el lunes por la noche, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía dijo que participó en la reunión de ministros de finanzas del G7
por invitación de Francia para discutir las perspectivas económicas globales y el intensificado conflicto en Medio Oriente. Abro comillas, discutimos todas las opciones disponibles, incluidas las posibilidades de poner a disposición del mercado las reservas de petróleo de emergencia de la Agencia Internacional de Energía. Esto fue lo que dijeron recordemos que la Agencia Internacional de Energía tiene más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, junto con 600 millones de barriles adicionales de reservas industriales mantenidas por obligación gubernamental. Birol agregó que sigue en estrecho contacto con los ministros de energía de todo el mundo, incluidos los de Arabia Saudita, Brasil, India, Azerbaiyán y Singapur. Los inversores también se preparan para los datos de inflación de febrero que se publicarán el miércoles, seguidos por el índice de gastos de consumo personal y de enero y las cifras de vacantes de empleo que se aplicarán el viernes. Así las cosas, de esta manera terminan los bonos del Tesoro, que como podemos observar, el bono de referencia a 10 años cae 3 puntos básicos en 3,55, mientras que el bono de referencia a 10 años también desciende, o más bien se mantuvo prácticamente sin cambios en 4,12%. Los rendimientos de los bonos se estabilizaron tras la fuerte caída del petróleo, que alivió los temores inflacionarios generados por el conflicto en Medio Oriente. Por otro lado, vamos a revisar entonces de qué manera terminaron los precios del petróleo en la jornada hoy, que como podemos observar tuvieron una caída de más del 10%. El Brent, como podemos ver, cayó del 14%, ya estamos viendo 13,97%, y se ubicó en $85.14, una caída bastante considerable para los precios que estaba arrojando en las últimas sesiones. Y por su parte, el WTI cae con mayor fuerza, un 15,50%, ya vemos que se ubica por debajo, sobre los 14% de baja, y también ya retomando esos barriles de $80 por barril, después de, digamos que este resultado es porque el mercado percibe menor riesgo inmediato de interrupción de suministros tras señales de posibles desescaladas de conflicto con Irán y la expectativa de liberar reservas estratégicas para estabilizar la oferta. Y en otras noticias, el presidente Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminará muy pronto, pero advirtió a Teherán que está dispuesto a golpear muy duro si decide bloquear el suministro de petróleo en la región, cuando el régimen iraní ha continuado sus represalias contra objetivos en Israel y sus vecinos del Golfo Pérsico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el fin de la guerra en Irán está cerca. Mucho trabajo brillante, pero vamos a tener un mundo mucho más seguro tan pronto como esté terminado. Y hará terminado bastante rápido. Antes de las declaraciones de Trump, el régimen iraní continuó el lunes sus ataques de represalia, dirigidos contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en el Golfo. Además, un segundo misil iraní también fue interceptado por la OTAN sobre Turquía, lo que provocó una advertencia del gobierno turco a Teherán. Aunque Trump aseguró que han mermado la capacidad ofensiva de Irán, entre los objetivos se encontraban más de 50 embarcaciones iraníes, señaló en un informe el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región. Sus drones han disminuido considerablemente. Su fabricación de drones ha sido atacada desde hoy. Conocemos todos los lugares donde fabrican los drones y están siendo atacados uno tras otro. Su capacidad de misiles se ha reducido a aproximadamente un 10%, quizás menos. También estamos atacando los lugares donde fabrican misiles y sus lanzadores. Hemos atacado más de 5.000 objetivos hasta la fecha, algunos de ellos muy importantes. En Irán, el régimen celebró el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo en reemplazo de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió al principio de los ataques israelo-estadounidenses. Trump reiteró su descontento con esta decisión y lamentó un grave error del liderazgo iraní. En Líbano, Hezbollah juró lealtad el lunes al nuevo líder supremo iraní y el gobierno libanés acusó al movimiento chiita de querer provocar el colapso del país atacando a Israel. Irak y Omán también felicitaron a Mojtaba Jamenei por su nombramiento.
sobre el posible ataque con un misil que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña iraní de Minav y que dejó más de 160 muertos según el gobierno iraní. Trump afirmó que Estados Unidos está investigando lo ocurrido. Añadió que aceptará cualquier resultado de la investigación, al tiempo que sugirió que Irán podría haber impactado la escuela por error. El Tomahawk, una de las armas más poderosas del mundo, es usado, vendido y utilizado por otros países. ¿Sabe? Y ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks, desearían tener más, pero ya sea Irán o cualquier otro país, el hecho de que sea un Tomahawk es muy genérico. Se vende a otros países, pero eso se está investigando ahora mismo. Además, Trump afirmó que seguirán hundiendo los barcos de guerra iraníes y aseguró que eliminará algunas sanciones petroleras, sin especificar a qué países se refería, pero advirtió que golpeará muy duro a Irán si obstaculiza el suministro de petróleo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Altos líderes de Irán habían dicho antes que esta vía fluvial permanecerá intransitable mientras continúe la guerra. El presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump hablaron por teléfono el lunes sobre la guerra en Irán y en Ucrania, una conversación que el Kremlin y el propio norteamericano describieron como constructiva. El presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump discutieron el lunes el conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica franca y constructiva, según informó el Kremlin. Trump también confirmó la comunicación y aseguró que hay odio entre el presidente ruso y el ucraniano Volodymyr Zelensky. Hablamos de Ucrania, que es una lucha interminable, y miren, hay un odio tremendo entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Parece que no logran reconciliarse, pero creo que fue una conversación positiva sobre este tema. Y obviamente hablamos de Oriente Medio, y él quiere ser útil. Le dije que podría ser más útil terminar con la guerra en Ucrania y Rusia. Eso sería más útil. Tuvimos una conversación muy buena, y él quiere ser muy constructivo. Antes, el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, había confirmado la llamada a agencias de noticias rusas y aseguró que había sido solicitada por Washington. El asesor del Kremlin dijo que se hizo hincapié en negociaciones bilaterales en curso con los representantes de Estados Unidos para resolver la cuestión ucraniana. El líder ruso también ofreció a Trump una descripción de la situación en la línea de contacto en Ucrania, donde, según afirmó, las tropas rusas avanzan con gran éxito. Según el asesor, Putin evaluó positivamente los esfuerzos de mediación realizados por Trump en el conflicto de Ucrania y que el Kremlin también habría hecho hincapié en la situación de conflicto con Irán y que Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra contra el país de Oriente Medio, que ha sido un aliado clave de Rusia. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.